Madre, debes pedirle disculpas a mi suegra o abandonar esta casa. Esas palabras brotaron de los labios de mi hijo Adrián en aquella noche de jueves, ante todos nuestros familiares reunidos alrededor de la mesa del comedor, un mueble que yo misma había contribuido a costear. Me incorporé con lentitud, sin estremecerme, sin alzar la voz. Fijé mi mirada directamente en los ojos de aquella mujer, la madre de su esposa, quien esbozaba una sonrisa cargada de esa arrogancia propia de quien cree haber ganado la batalla. Pronuncié únicamente 3 palabras y me retiré. 15 días después, Adrián llamó a mi puerta en un estado de desesperación absoluta. Pero eso lo contaré más adelante. Mi nombre es Valeria Montenegro, tengo 62 años y lo que estoy a punto de relatar alteró para siempre el vínculo con mi hijo único. No estoy segura de haber obrado correctamente. Aún me asalta esa duda en algunas noches, cuando la vivienda está en completo silencio y solo se percibe el eco del péndulo del reloj de pared que perteneció a mi difunto esposo. Pero hay algo de lo que sí estoy convencida: existen instantes en la existencia de una mujer donde debe decidir entre recibir cariño o ganarse el respeto. Y yo tomé una decisión. Todo se originó hace alrededor de 3 años, cuando falleció mi esposo Ernesto. Un paro cardíaco repentino, a los 61 años, sin posibilidad de un adiós. Dejó su alianza sobre el tocador. Como solía hacerlo, la coloqué dentro de un pequeño estuche de terciopelo añil. Aún lo contemplo ocasionalmente cuando necesito recordar la persona que fui antes de transformarme en la figura invisible de este relato. Ernesto y yo edificamos todo codo a codo. La ferretería en el centro de la ciudad, la residencia de 3 niveles en la Arboleda, nuestros ahorros, el porvenir de Adrián. Cuando él partió, Adrián tenía 31 años y residía en la capital. Laboraba para una compañía de distribución. Un joven correcto, cumplidor, o eso pensaba yo. Medio año después del sepelio, me telefoneó. Mamá, conocí a alguien. Se llamaba Miranda, 28 años, estudiante de publicidad. Una sonrisa perfecta, unas manos impecables y una progenitora que parecía surgida de uno de esos melodramas televisivos que nunca me agradaron. La primera ocasión que las vi en compañía, una opresión en mi pecho me alertó, pero una madre no exterioriza esas intuiciones. Una madre esboza una sonrisa, ofrece un abrazo, brinda la bienvenida. Y eso fue lo que hice hasta aquella fatídica velada, hasta que mi hijo me exigió que me disculpara frente a esa mujer que jamás me mostró consideración. A menudo depositamos una fe excesiva en personas que no la merecen, ¿no es cierto? ¿Tú también has sentido esa desilusión profunda por alguien a quien querías? Comparte tu propia experiencia conmigo, deseo conocer tu relato. Antes de proseguir con mi historia, antes de describir cómo llegué a ese instante, a esa noche devastadora en la que mi hijo me pidió que abandonara su hogar, es necesario que comprendas quién fui, quién era en esencia. Porque a menudo, para entender una caída, primero debemos recordar la altura desde la cual se precipitó. Ernesto y yo nos conocimos cuando yo contaba 24 años. Él trabajaba en la ferretería de su padre, ubicada en el corazón del centro histórico de la ciudad. Yo ejercía como profesora de educación básica en una escuela pública cerca del Parque del Pueblo. Nos presentó mi prima Camila durante una celebración navideña. Él vestía un suéter color esmeralda y su aroma era una mezcla de cedro recién trabajado y jabón de limón. Al invitarme a bailar, noté que sus manos eran callosas, pero su tacto era amable. ¿Sabes algo? Nunca he tenido facilidad para las palabras, me confesó aquella noche, pero lo que sí sé hacer es construir cosas que permanecen, y mantuvo su promesa. Nos unimos en matrimonio 9 meses después en una capilla modesta del barrio antiguo. Mi vestido era sencillo, de encaje color hueso, con mangas que cubrían hasta la muñeca. Ernesto rompió en llanto al verme avanzar hacia el presbiterio. No hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Tomó mis manos entre las suyas y pronunció: te protegeré por el resto de mi vida, Valeria. Y así lo hizo a lo largo de 37 años. Lo cumplió. Comenzamos nuestra vida juntos en un pequeño apartamento en el barrio de La Esperanza, 2 habitaciones, una cocina donde apenas cabíamos los dos, y un balcón donde Ernesto cultivaba tomates en macetas de barro. Cada mañana preparaba café de olla aromatizado con canela. Él lo tomaba mientras repasaba el diario. Siempre comenzaba por las páginas financieras, luego pasaba a los deportes. Yo corregía las tareas de mis alumnos en esa misma mesa, usando un lápiz carmesí que él afilaba para mí cada noche antes de retirarnos. Son esos gestos minúsculos, esos detalles que uno no sabe que añorará hasta que desaparecen. Nuestro hijo Adrián vino al mundo cuando yo tenía 26 años,
parto natural, 14 horas de trabajo de parto. Ernesto no se separó ni un momento de mi lado, sujetó mi mano con tanta fuerza que después le quedaron moretones en los nudillos. Cuando la enfermera depositó a nuestro hijo en mis brazos, Ernesto se inclinó y nos envolvió a ambos en un abrazo. Mi familia, murmuró. Mi familia completa. Adrián fue un bebé sereno. Dormía bien, comía bien. Tenía los ojos de su padre y mi nariz. Crecía a gran velocidad, como si tuviera prisa por explorar el mundo. Ernesto lo llevaba a la ferretería los fines de semana. Lo sentaba sobre el mostrador y le enseñaba el nombre de cada herramienta. Esto es una llave Stilson, hijo mío. Esto, un destornillador de estrella. Adrián lo observaba con aquellos ojos enormes, fascinado, como si su padre fuera la persona más sabia del universo. Y para él lo era, y para mí también. Los domingos solíamos ir al Parque Central. Ernesto compraba nubes de azúcar. Adrián corría tras las palomas, yo me sentaba en una banca y los observaba desde cierta distancia pensando, esto es la dicha. Esto es todo lo que una persona puede anhelar. Qué ingenua fui. Qué crédulas somos todos cuando creemos que la felicidad es un estado permanente y no un instante efímero que debemos aferrar con ambas manos antes de que se desvanezca. Cuando Adrián cumplió 11 años, la ferretería del padre de Ernesto tuvo que cerrar. La crisis financiera, las deudas acumuladas, el anciano falleció unos meses después, creo que de pura melancolía. Ernesto heredó las obligaciones y un local desocupado. Vamos a recomenzar desde cero, me dijo una noche en nuestra pequeña cocina. Tú y yo, Valeria, como siempre. Y así lo hicimos. Dejé mi trabajo como maestra, no porque él me lo solicitara, sino porque era imprescindible. Alguien tenía que permanecer en la ferretería mientras Ernesto conseguía clientela, negociaba con los distribuidores, reconstruía lo que su padre había perdido. Laboramos 10, 12, 14 horas diarias. Adrián cenaba en casa de mi madre después de clases. Muchas noches llegábamos tan tarde que ya se encontraba dormido. Yo entraba a su habitación, le arreglaba la colcha, le daba un beso en la frente. Perdóname, mi vida, musitaba. Esto es por tu futuro, todo es por ti. Y realmente lo era, en 5 años la ferretería volvió a ser solvente. En una década se había convertido en una de las más reconocidas del centro comercial. Ernesto inauguró una segunda sucursal, luego una tercera. Adquirimos la casa en la Arboleda cuando Adrián tenía 17 años, 3 plantas, un patio trasero, garaje para 2 vehículos. Yo elegí cada mueble, cada cortina, cada lámpara. Este es nuestro hogar, le dije a Ernesto el día que nos instalamos, el hogar donde envejeceremos juntos. Él me rodeó con sus brazos por la espalda, apoyó su mentón en mi hombro. Juntos, repitió. Siempre juntos. Adrián cursó la licenciatura en Administración en la Universidad del Valle. Nos visitaba cada par de meses, traía su ropa para lavar en una enorme bolsa de viaje y yo se la lavaba, planchaba y doblaba con meticulosidad. Él solía reír. Mamá, yo sé lavar mi ropa. Lo sé, le respondía yo. Pero a mí me gusta hacerlo porque eso es lo que hace una madre, ¿verdad? Encuentra satisfacción en los detalles, en cuidar, en atender, en entregarse sin pensar que algún día esa dedicación podría volverse en su contra. Ernesto partió un miércoles por la mañana. Estábamos desayunando. Se llevó la mano al pecho, me miró con aquellos ojos que tanto amé y solo alcanzó a decir, Valeria, yo. No completó la frase. Se desplomó sobre la silla. Llamé a la emergencia. Intenté hacerle reanimación cardiopulmonar como pude, como recordaba de un curso que tomé años atrás, pero ya era demasiado tarde. En el hospital, un médico joven con lentes redondos me dijo, lo lamentamos mucho, señora. Hicimos todo lo posible. Adrián llegó esa misma noche desde la capital, me abrazó en el pasillo del hospital y ambos lloramos con una intensidad desconocida. Aún te tengo a ti, me susurró. Yo siempre voy a protegerte, mamá. Como papá te protegió. Yo le creí. ¿Cómo no iba a creerle? Era mi hijo, mi único hijo. El sepelio fue hermoso y aterrador a la vez. El templo estaba repleto. Clientes, amistades, familia, vecinos, todos apreciaban a Ernesto. Yo me senté en el primer banco, con el anillo de él apretado con fuerza en mi mano derecha, no derramé una lágrima durante la ceremonia, no pude.
Era como si todas mis lágrimas se hubieran agotado en el hospital y ahora solo quedara un vacío inmenso en mi pecho. Esa noche en la casa, sola por primera vez en 37 años, abrí el armario de Ernesto. Sus camisas aún conservaban su aroma. Me senté en el suelo y las abracé todas, una a una. Y allí, sola en ese espacio que olía a cedro y a jabón de limón, finalmente pude llorar. Mientras relato todo esto, me pregunto en qué lugar estarás escuchando esta narración. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me gustaría saber desde qué rincón me acompañas en este relato. Los primeros meses después de la partida de Ernesto fueron como caminar sumergida en aguas profundas. Todo se desplazaba con lentitud. Los sonidos llegaban apagados. Existía, pero no vivía. Me levantaba a las 6 de la mañana por pura costumbre, aunque ya no había nadie para quien preparar el café, me bañaba, me vestía, me sentaba en la cocina desierta y observaba por la ventana cómo el sol iluminaba el jardín que Ernesto había cultivado. Sus rosales continuaban floreciendo. Qué cruel resulta, ¿verdad? Que la vida siga su curso cuando quien la plantó ya no está. Adrián me telefoneaba a diario desde la capital. ¿Cómo te sientes, mamá? ¿Has comido bien? ¿Necesitas algo? Yo le respondía que estaba bien, que había comido, que no necesitaba nada. Eran mentiras benévolas que pronunciamos para no inquietar a quienes queremos. La realidad era que apenas probaba los alimentos, que la vivienda me resultaba enorme, que cada rincón me evocaba a Ernesto y que a veces en la quietud de la noche extendía mi mano hacia su lado de la cama esperando encontrarlo allí, pero siempre hallaba solo el vacío, el frío. El abogado de Ernesto, el licenciado Mendoza, un hombre de edad avanzada con vigos entrecano y modales muy formales, me convocó en su despacho 3 meses después del sepelio. Señora Montenegro, necesitamos revisar el testamento de su difunto esposo. Me senté frente a su escritorio de caoba con las manos sobre mi bolso color café, el mismo que Ernesto me obsequió en nuestro último aniversario. El licenciado Mendoza abrió una carpeta de lona y extrajo varios documentos. Don Ernesto fue sumamente minucioso con sus asuntos. Comenzó, dejó todo en perfecto orden, la ferretería, los inmuebles, las cuentas bancarias. Yo asentí sin comprender del todo hacia dónde se dirigía todo aquello. Usted es la única heredera universal, señora Montenegro. Todo pasa a su nombre. Las 3 ferreterías, la casa en la Arboleda, la residencia de descanso en Costa Azul que adquirieron hace 2 años, las inversiones, los ahorros, hizo una pausa. Es un patrimonio considerable. Estamos hablando de aproximadamente $3 millones en activos. La cifra me impactó como una ola de agua helada. Yo sabía que Ernesto había trabajado arduamente, que las ferreterías marchaban bien, pero nunca me había detenido a calcular, nunca había pensado en términos de un patrimonio. Don Ernesto dejó instrucciones muy específicas, continuó el licenciado. Usted tiene el control total de todo. Puede administrarlo como mejor le parezca y, cuando usted lo decida, puede legarlo a su hijo Adrián. Cuando yo lo decida, repetí. Así es, afirmó. El testamento establece que usted es la única propietaria vitalicia. Adrián heredará únicamente después de su fallecimiento o si usted decide realizar modificaciones en vida. El licenciado me entregó una tarjeta con el nombre de un contador. Le sugiero que se reúna con él, que revise todo con tranquilidad, que comprenda lo que ahora posee. Salí de ese despacho sintiéndome aturdida. Oh, Ernesto. Me había protegido hasta el último momento, más que protegida, me había dejado en una posición de seguridad, de independencia, como dueña de mi propio destino. Por primera vez en meses, algo semejante a la paz se asentó en mi pecho. Se lo comenté a Adrián esa misma tarde por teléfono. Mamá, me da tranquilidad que papá dejara todo tan bien dispuesto, dijo. Su voz sonaba cálida, genuina. Ahora no tienes que inquietarte por nada. Tienes tu hogar, tus ingresos, puedes vivir con total tranquilidad. Sí, respondí. Tu padre siempre fue previsor. Y cuando sea el momento, continuó Adrián, todo eso va a ser para mí, ¿verdad? Eventualmente, algo en la manera en que lo dijo me hizo detenerme. No fue la pregunta en sí, fue el tono, como si ya estuviera calculando el valor, como si mi partida fuera apenas un trámite pendiente. Eventualmente, repetí, cuando yo ya no esté. Claro, claro, se apresuró a decir. No, no me refiero a eso. Tú sabes lo que quise decir, mamá. Terminamos la llamada poco después. Yo me quedé sentada en la sala con el teléfono aún en la mano,
observando el anillo de Ernesto, que reposaba en su estuche de terciopelo añil sobre la mesa del centro. Fue la primera vez que sentí un pequeño escalofrío, una incomodidad, una fisura minúscula en la imagen que yo conservaba de mi hijo. Pero la desestimé, porque eso es lo que hacemos las madres, ¿cierto? Pasamos por alto las señales, encontramos justificaciones, perdonamos incluso antes de que haya algo que perdonar. Medio año después de esa conversación, Adrián me llamó entusiasmado. Mamá, tengo noticias. Dime, mi vida. Conocí a alguien. Mi corazón dio un vuelco. Adrián llevaba años soltero, centrado en su profesión, en su carrera. La idea de que finalmente hubiera encontrado a alguien me llenó de alegría. Cuéntame, ¿cómo se llama? Miranda. Miranda Paredes. Tiene 28 años, estudia publicidad. La conocí en un congreso profesional hace 3 meses. 3 meses y no me habías dicho nada, lo reprendí suavemente. Quería estar seguro primero, respondió. Pero mamá, ella es la persona indicada. Lo sé. Me da muchísima alegría, Adrián. ¿Cuándo voy a conocerla? Pronto, muy pronto. Te va a encantar. 2 semanas después, Adrián vino a la ciudad y trajo a Miranda. Yo preparé mole durante todo el día anterior, su plato favorito. Puse la mesa con el mantel de encaje que perteneció a mi abuela. Coloqué un arreglo de flores frescas en el centro, quería que todo resultara impecable. Quería que esa joven sintiera que era bien recibida en nuestra familia. Llegaron a las 2 de la tarde. Adrián entró primero, sonriendo ampliamente, tomado de la mano de una chica esbelta de cabello largo y liso, rostro anguloso y maquillaje perfecto. Mamá, ella es Miranda. Miranda extendió su mano. No me ofreció un abrazo, solo su mano. Cortés, pero distante. Mucho gusto, señora Montenegro. Su voz era dulce, casi aniñada, pero sus ojos me escudriñaron de arriba a abajo en un par de segundos, evaluándome, clasificándome, archivándome. El gusto es mío, Miranda. Bienvenida a casa. Nos sentamos en la sala. Yo serví café. Miranda lo declinó. No consumo café, gracias. ¿Tendría agua mineral? Claro, ahora mismo traigo. Mientras iba a la cocina, los escuché conversar en voz baja. No pude distinguir las palabras, pero el tono de Miranda era de observación crítica, como si estuviera haciendo comentarios sobre algo. Regresé con el agua. ¡Qué residencia tan amplia!, dijo Miranda mirando a su alrededor. Debe ser complicado mantenerla en orden. Me las arreglo, respondí. ¿Reside usted sola aquí, en esta propiedad tan grande? Sí, vive sola, en este espacio enorme. La manera en que lo dijo no transmitía compasión. Era lástima, o algo más desagradable. Adrián cambió rápidamente el tema. Mamá preparó mole. Es el mejor del mundo. Pasemos al comedor, sugirió Miranda. Serví los platos. Adrián comió con buen apetito, como siempre. Miranda movía la comida de un lado a otro con su tenedor. ¿No es de tu agrado?, pregunté. Está un poco condimentado para mi gusto, respondió. Mi digestión es sensible. ¿Puedo prepararte algo diferente? No, no se moleste. De todos modos estoy siguiendo una dieta. La comida se sintió interminable. Miranda habló de sus estudios, de sus proyectos, de su familia. Mi madre es diseñadora de interiores. Posee un gusto exquisito. Siempre me comenta que el hogar de una mujer es un reflejo de su esencia, y mientras lo decía, sus ojos volvieron a recorrer mi comedor, mis cortinas, mis cuadros, encontrándolos carentes de estilo. Cuando terminaron de comer, Adrián y yo nos quedamos un instante a solas mientras Miranda fue al baño. ¿Qué opinas?, preguntó mi hijo, ilusionado. Yo quería decirle la verdad. Quería decirle que esa joven me había hecho sentir insignificante en mi propio hogar, que había criticado mi mole sin siquiera probarlo adecuadamente, que sus ojos fríos no concordaban con su sonrisa educada, pero no lo hice. Es muy atractiva, dije. ¿Verdad? Estoy profundamente enamorado, mamá. Y ahí estaba, ese fulgor en sus ojos, ese brillo que me hizo enmudecer todo lo demás. Porque una madre no destruye la ilusión de su hijo. Una madre sonríe, brinda su bendición, se retira discretamente, aunque todo su instinto le grite que algo no está bien. Miranda regresó del baño.
señora Montenegro, gracias por la comida. Fue una experiencia muy tradicional. Antes de irse me ofreció un abrazo, fue un abrazo mecánico, sin calor alguno, y me susurró al oído: Adrián habla constantemente de usted, de lo unidos que están. Lo dijo como si fuera un inconveniente. Como si yo fuera un estorbo, los observé alejarse desde la puerta. Adrián se despidió con un beso en mi mejilla. Te llamo mañana, mamá. Gracias por recibirnos tan bien. Cerré la puerta. Me quedé sola en el vestíbulo y comprendí, aunque no deseaba aceptarlo, que esa joven iba a transformarlo todo. Me dirigí a la sala, tomé el pequeño estuche de terciopelo añil, abrí su tapa. El anillo de Ernesto brillaba bajo la luz del atardecer. No me agrada, le susurré al anillo, como si él pudiera oírme. No me agrada para nuestro hijo. Pero el anillo no respondió y yo guardé mis recelos en el mismo sitio donde guardaba esa alianza, en el silencio, en la soledad, en el temor de una madre a perder el afecto de su único hijo. Existen lecciones que una persona solo aprende al madurar. Una de ellas es que el amor maternal posee una falla terrible. Nos vuelve ciegas. Vemos únicamente lo que deseamos ver. Creemos lo que necesitamos creer. Absolvemos lo imperdonable con tal de preservar la armonía. Y así fui yo durante los siguientes 2 años. Ciega. Deliberadamente ciega, Adrián y Miranda se comprometieron 8 meses después de aquella primera comida en mi hogar. Él me telefoneó, exultante. Mamá, le propuse matrimonio. Dijo que sí. Nos vamos a casar. Felicidades, mi vida, respondí. Y era sincera. A pesar de mis reservas, deseaba que mi hijo fuera feliz. ¿Cuándo será la ceremonia? Dentro de 1 año. Miranda desea una boda importante, muy elegante. Por supuesto, lo que necesiten, cuentan conmigo. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo, lo que no imaginaba entonces era que contar conmigo iba a significar mucho más de lo que había previsto. 1 semana después, Miranda me llamó, era la primera vez que conversábamos directamente sin Adrián de intermediario. Señora Montenegro, necesito su ayuda. Dime, Miranda, ¿en qué puedo asistirte? Es que mi madre y yo estamos organizando la boda, pero el presupuesto que manejamos no cubre todo lo que deseamos. El jardín Las Jacarandas está disponible. Es precioso, pero tiene un costo de $35,000 solo por la locación. Se me cortó la respiración. $35,000 es una suma considerable, Miranda. Lo sé, pero es que mi madre comenta que una boda es la única ocasión que tiene una mujer de sentirse como una princesa. Y Adrián está de acuerdo, solo que, bueno, usted sabe que él tiene un buen sueldo, pero no es suficiente para algo así. Hubo un silencio. Yo sabía lo que se avecinaba. Podía percibirlo en el ambiente, como cuando el cielo se nubla antes de una tormenta. ¿Usted podría ayudarnos, señora Montenegro? Sé que don Ernesto dejó un patrimonio. Y esto es para su hijo, para que Adrián tenga la ceremonia que se merece. Déjame considerarlo, respondí. Por supuesto, pero la reserva del lugar se asegura únicamente con un depósito. Si no lo pagamos en 2 semanas, lo perderemos. Terminó la llamada. Yo me quedé sentada en la sala con el teléfono en la mano. $35,000 era una suma exorbitante, pero también era cierto que yo poseía los medios, que Ernesto me había dejado en una buena posición, que todo lo que teníamos eventualmente sería para Adrián de todas formas. ¿Qué diferencia haría proporcionarlo ahora o más adelante? Esa noche saqué el anillo de Ernesto de su estuche, lo coloqué en mi palma y lo observé bajo la luz de la lámpara. ¿Qué harías tú?, le pregunté al anillo como si él pudiera responderme. ¿Le darías el dinero? Pero Ernesto no estaba allí para aconsejarme y yo tenía que decidir sola. Le transferí los $35,000 a Adrián al día siguiente. Mamá, no tienes idea de lo que esto representa para nosotros, me dijo por teléfono. Eres la mejor. Miranda está eufórica. Yo estoy eufórico. Me da alegría, mi vida. Solo deseo que sean felices. Lo somos, mamá. Gracias a ti, pensé que con eso bastaría. Pensé que había comprado mi lugar en la vida de mi hijo, en su matrimonio, en su futuro, que crédula fui. La ceremonia fue en julio, 1 año después del compromiso. Miranda lucía deslumbrante, eso no puedo negarlo. Un vestido blanco con incrustaciones, un velo de 3 metros, un peinado perfecto.
El jardín Las Jacarandas estaba decorado con miles de rosas blancas y cintas doradas. Yo llegué temprano con mi vestido azul marino, el mismo que había usado en la boda de una amiga hacía 2 años. No adquirí uno nuevo, me parecía superfluo. Miranda me vio y frunció ligeramente el ceño. Señora Montenegro, ¿ese es el vestido que va a lucir? Sí. Es que, normalmente las madres de los novios suelen usar algo más especial, más refinado. Este vestido es apropiado, respondí, sintiendo cómo me ruborizaba. Ay, no importa, dijo, dirigiéndose a su madre. Ya, ¿qué se puede hacer? Su madre, Silvana Paredes, era una mujer de 50 y pocos años, cabello rubio ceniza, labios rellenados, una figura delgada esculpida por intervenciones estéticas. Me extendió la mano sin esbozar una sonrisa. Usted debe ser la madre de Adrián, Valeria Montenegro. Mucho gusto. Silvana Paredes me escudriñó de arriba abajo, exactamente igual que su hija lo había hecho en nuestro primer encuentro. Miranda me comentó que usted contribuyó con los gastos de la boda. Muy generoso de su parte. Lo dijo como si fuera lo mínimo que podía hacer, como si fuera mi deber. La ceremonia fue hermosa. Adrián lloró cuando Miranda avanzó hacia el altar. Yo también derramé lágrimas, aunque no estoy segura de que fueran completamente de alegría. Había algo en todo aquel escenario que me hacía sentir fuera de lugar. Durante la recepción me ubicaron en una mesa al fondo, junto a unos tíos lejanos de Miranda que no me dirigieron la palabra en toda la velada. La mesa principal era exclusiva para los novios, los padres de Miranda, los padrinos y la madre del novio. Escuché que alguien preguntó. Ah, esa es la señora del vestido azul marino, allá atrás, respondió Silvana. Pobrecita, vino sola. Enviudó hace algún tiempo. Pobrecita. Como si yo fuera un objeto de lástima, Adrián vino a saludarme entre baile y baile. ¿Estás bien, mamá? ¿Te gusta la celebración? Está preciosa, mi vida. Todo resultó perfecto. Gracias a ti, dijo, dándome un beso en la frente. Nada de esto hubiera sido posible sin ti. Y partió de regreso a la pista de baile, de regreso a su nueva esposa, de regreso a su nueva vida, donde yo me iba volviendo cada vez más pequeña, cada vez más invisible. Me retiré antes de que cortaran el pastel. Nadie notó mi ausencia. Adrián y Miranda se mudaron a la ciudad un mes después de la boda. Conseguí una mejor oportunidad laboral aquí, me explicó Adrián. Y Miranda desea estar más cerca de su madre. Qué bien, dije. Así nos vemos con más frecuencia. Exacto. Pero mamá, necesitamos conversar sobre algo. Dime. Estamos buscando una casa. Vimos una en el Mirador, 3 dormitorios, terraza, garaje para 2 autos. Es perfecta, solo que el precio es de $800,000. Ahí estaba otra vez, la petición disfrazada de conversación. Adrián, ya les di 35,000 para la boda. Lo sé, mamá, y te lo agradezco, pero esto es una inversión. Es nuestro hogar, donde vamos a formar nuestra familia, donde van a crecer tus nietos. Esa palabra me impactó directamente en el corazón. Pensé que ustedes podrían ahorrar para la inicial. Lo intentamos, podríamos hacerlo, pero eso nos tomaría entre 2 y 3 años y la propiedad se venderá antes. Mamá, tú posees los recursos. Papá dejó todo para que vivieras cómodamente. Sí, pero también para mí, para mi futuro, no es así. Tenía razón. En cierta forma, todo lo que Ernesto y yo edificamos era eventualmente para Adrián. ¿Por qué esperar? Le transferí los $800,000. Adquirieron la casa en el Mirador. Los ayudé con la mudanza, cargué cajas, limpié suelos, colgué cortinas. Silvana también estuvo allí, dirigiendo todo como si fuera su propia casa. Miranda, mi vida, ese cuadro va en la sala, no en el comedor. Adrián, cariño, ¿ya contrataste al jardinero que te recomendé? Yo estaba en la cocina ordenando vajilla en los gabinetes cuando escuché la voz de Silvana. La señora Valeria va a venir mucho por aquí. Es mi madre, respondió Adrián. Supongo que sí, ocasionalmente. Ay, hijo, solo ten cuidado. Las suegras pueden resultar complejas, invasivas. Mi Miranda necesita su espacio para construir su propio nido, ¿comprendes? Adrián no respondió. Yo dejé de respirar, oculta en esa cocina, con un plato de porcelana temblando en mis manos. Invasiva.
Esa era la palabra que Silvana utilizaba para describirme. Salí de la cocina como si no hubiera escuchado nada. Sonreí, ayudé con lo que quedaba, me retiré temprano y, ya sola en mi automóvil, finalmente dejé fluir las lágrimas. Los meses siguientes fueron un ejercicio de desaparición. Intentaba ser la suegra perfecta, la que no invade, la que no molesta, la que espera a que la inviten en lugar de tomar la iniciativa. Adrián me convidaba a comer una vez al mes, siempre con Miranda, siempre con Silvana. Yo llegaba con algún postre hecho en casa. Miranda lo dejaba en la cocina sin probarlo. Estoy cuidando mi silueta, suegra, pero gracias. Silvana inundaba las conversaciones con relatos sobre su familia, sus viajes, sus logros como diseñadora. El mes pasado rediseñé una residencia en las colinas. Los propietarios quedaron fascinados con mi trabajo. Me pagaron $50,000 solo por la asesoría. Yo escuchaba en silencio. A veces Adrián me preguntaba cómo me encontraba. Bien, mi vida, todo en orden, pequeñas falsedades para no convertirme en una carga. Un día Miranda anunció que estaba esperando un hijo. Adrián me llamó llorando de felicidad. Mamá, voy a ser padre. Vas a ser abuela. Esa noticia me llenó de una nueva esperanza. Un bebé, un nieto, una nueva oportunidad de ser necesaria, de ser querida, de ser importante en la vida de mi hijo, pero Silvana tenía otros planes. Yo voy a asistir a Miranda con el bebé, anunció durante la cena familiar del domingo. Me voy a trasladar con ellos los primeros 3 meses. Una madre primeriza necesita a su propia progenitora. Yo también podría ayudar, ofrecí tímidamente. Silvana me miró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ay, Valeria, por supuesto, cuando tengamos todo organizado te avisamos. Nunca me avisaron, mi nieto vino al mundo en marzo. Adrián me envió una fotografía por mensaje. Se llama Lorenzo. Pesa 3 kilos 400 gramos. Está perfecto. Mamá, ¿puedo ir a conocerlo? Claro, mamá, pero espera unos días. Miranda está muy fatigada. Silvana está aquí asistiéndonos. En cuanto estemos más organizados te aviso. Esperé una semana. 2 semanas. 3. Finalmente, un mes después me permitieron visitarlo. Silvana me abrió la puerta. Ay, Valeria, qué bien que viniste. Pasa, pero por favor, sin ruido. El bebé está durmiendo. Lorenzo estaba en su cuna, minúsculo, perfecto, con los ojos cerrados y los puñitos apretados. Me incliné para tocarlo, para acariciar su mejilla suave. No lo despiertes, me advirtió Silvana. Acabamos de arrullarlo y fue una tarea de horas. Me quedé allí de pie, observando a mi nieto sin poder cargarlo, sin poder besarlo, sin poder decirle cuánto lo amaba. 20 minutos después, Silvana sugirió que ya era hora de que me retirara. Miranda necesita reposar. Manejé de regreso a mi hogar con un nudo en la garganta. Llegué, cerré la puerta, fui directo a la sala, tomé el anillo de Ernesto y esta vez no solo lloré, le hablé. Me estoy desvaneciendo, Ernesto, le dije al anillo. Me estoy volviendo invisible. Y lo peor es que yo misma me estoy desdibujando por temor, por amor, por no perder a nuestro hijo. El anillo brillaba en mi palma y yo, en esa residencia inmensa y vacía, comprendí algo terrible. Me había convertido en la suegra que aguarda permiso para amar, la que pide perdón por existir, la que compra cada migaja de atención, y aún así seguí en silencio, porque eso es lo que hacen las madres atemorizadas. Tragan el dolor, esbozan una sonrisa y aguardan que, algún día, alguien perciba que están desangrándose por dentro. Mientras te narro esto, me pregunto si tú habrás experimentado algo similar. ¿Alguna vez has sentido que te desvaneces a ti misma para preservar la armonía? Compártelo en los comentarios. A veces, solo el saber que no estamos solas nos proporciona la fortaleza para continuar. Existe una brecha entre la sospecha y la certeza, entre la intuición y la confirmación, entre presenciar que algo está mal y ver la verdad con tus propios ojos. Yo llevaba 2 años con sospechas, pero lo que descubrí aquella tarde lo transformó todo. Lorenzo tenía 6 meses cuando Miranda me llamó. Era insólito. Ella nunca me telefoneaba. Siempre era Adrián quien actuaba como vínculo entre nosotras. Suegra, necesito un favor. Dime, Miranda. Es que tengo una urgencia. Mi madre tuvo que viajar a la capital por un proyecto urgente y yo tengo una consulta con el ginecólogo. No hay quien pueda cuidar a Lorenzo. ¿Podría usted hacerlo? Mi corazón dio un vuelco.
Por supuesto. ¿A qué hora? Puede venir en una hora. La consulta es a las 3. Allí estaré, manejé hacia el mirador con una emoción que no experimentaba desde hacía meses. Finalmente iba a estar a solas con mi nieto. Finalmente podría cargarlo, arrullarlo, mecerlo sin que nadie me observara. Miranda me abrió la puerta. Vestía un conjunto deportivo y llevaba el cabello recogido. Sin maquillaje se veía más joven, más frágil. Gracias por venir. Lorenzo acaba de comer. Debe dormir dentro de una hora. Los pañales están en su habitación, las toallitas también. No le dé nada más que agua, por favor. No te preocupes, estaremos bien. Regreso en 2 horas como máximo. Tomó su bolso y salió con prisa. Yo me quedé sola en esa casa que había contribuido a costear, pero donde siempre me sentía como una invitada inoportuna. Lorenzo estaba en su mecedora, despierto, observando un móvil de colores que colgaba sobre él. Cuando me vio, esbozó una sonrisa. Esa sonrisa, cielos, esa sonrisa que me evocó a Adrián cuando era un bebé. Lo levanté con sumo cuidado, lo acuné contra mi pecho, olía a talco y a leche tibia. Canturreé una canción de cuna que le entonaba a Adrián hacía 36 años. Duérmete, mi niño. Duérmete, mi amor. Duérmete, pedazo de mi corazón. Lorenzo cerró sus ojos. Su respiración se volvió lenta, profunda. Lo llevé a su cuna y lo acosté con suavidad. Me quedé observándolo durante largos minutos. Mi nieto, la extensión de mi hijo, la continuación de Ernesto y mía, y sentí, por primera vez en años, que mi existencia tenía un propósito nuevamente. Salí de la habitación con precaución para no hacer ruido. Me dirigí a la cocina. Pensé en preparar algo para cuando Miranda regresara. Una infusión, un sándwich, algo que demostrara que yo no solo era útil para cuidar al niño, sino que podía ser parte de aquella familia. La cocina estaba impecable. Todo en su lugar. La mesa de cristal relucía bajo la luz del atardecer y allí, sobre la mesa, estaba el teléfono de Miranda. Lo había olvidado, no tenía intención de tocarlo, pero la pantalla se iluminó sola con una notificación. Un mensaje de Silvana: ¿ya hablaste con Adrián sobre lo del fideicomiso? Tienes que presionar más. Si la anciana no pone la propiedad a nombre de él, todo se complica. Me quedé helada. La pantalla se apagó. Mis manos temblaban. ¿Había leído bien? La anciana, el fideicomiso, poner la casa a nombre de él. La pantalla volvió a iluminarse con otro mensaje: acuérdate de lo que conversamos. Mientras todo esté a nombre de ella, ustedes no tienen control real. Necesitas que Adrián sea más firme. El teléfono vibró de nuevo. Y no le menciones nada de lo de la capital todavía. Primero asegura la casa en la Arboleda, la capital. ¿Qué sobre la capital? Me alejé del teléfono como si quemara. Fui a la sala, me senté en el sofá, intenté recuperar el aliento, pero mi mente no se detenía. El fideicomiso, la propiedad, la anciana. Yo era la anciana. Mi casa, la casa que Ernesto y yo adquirimos, la casa donde criamos a Adrián. Ellos deseaban que yo la pusiera a nombre de mi hijo. ¿Por qué? ¿Para qué? El bebé lloró. Fui a su habitación, lo cargué, lo acuné hasta que se calmó. Pero mientras lo hacía, mi mente no cesaba de dar vueltas. Todas las solicitudes de dinero, los 35.000 de la boda, los 800.000 de la inicial. ¿Había sido amor filial o una estrategia? Todas las visitas distanciadas, las invitaciones limitadas. ¿Había sido respeto a mi espacio o un alejamiento calculado? Miranda regresó 2 horas después. ¿Todo bien? Perfecto. Lorenzo durmió casi toda la hora. Qué bueno. Gracias por venir, suegra. Me retiré rápidamente. No podía permanecer allí más tiempo. No podía mirarla a los ojos sin que ella percibiera mi descubrimiento. En mi automóvil, antes de arrancar, tomé mi teléfono. Busqué en mi historial de transferencias bancarias. $35.000, junio del año anterior. $800.000, agosto del año anterior. Unos $1.000 en octubre para el mobiliario del bebé. $500 en diciembre para la remodelación de la cocina. $300 en febrero. Para el vehículo de Miranda. El suyo tuvo una avería. $235.000 en menos de 2 años. ¿Cómo no lo había notado antes?
Como había sido tan crédula, llegué a mi hogar, fui directo a mi estudio, saqué todos los documentos que el licenciado Mendoza me había proporcionado, el testamento de Ernesto, las escrituras de la casa, los títulos de propiedad de las ferreterías, los estados de cuenta, todo estaba registrado a mi nombre, tal como Ernesto lo había dispuesto, porque él me conocía a nuestro hijo. Sabía que Adrián era un buen hombre, pero influenciable. Sabía que necesitaba protegerme incluso después de su partida, tomé el anillo de Ernesto, lo presioné contra mi pecho. Tú lo presentías, le dije. Por eso lo estructuraste de esta manera. Por eso me legaste todo a mí. Esa noche no pude conciliar el sueño. Repasé cada conversación, cada visita, cada solicitud, y todas encajaban en un patrón que yo no había querido ver. A la mañana siguiente, Adrián me llamó. Mamá, ¿cómo estás? Bien, mi vida. Miranda me contó que cuidaste a Lorenzo ayer. Gracias. Fue un placer. Hubo una pausa. Mamá, necesito hablar contigo de algo importante. Ahí estaba. Yo lo presentía. Podía percibirlo. Dime. He estado pensando, ahora que Lorenzo está con nosotros, que formamos una familia, que las cosas están evolucionando, ¿no crees que sería conveniente que comenzáramos a organizar mejor el patrimonio familiar? ¿A qué te refieres exactamente? Es que, todo sigue a tu nombre. La casa, las ferreterías, todo. Y comprendo que papá lo estructuró así para protegerte. Pero mamá, tú estás sola. Si algo te sucediera, todo quedaría enredado en un proceso legal complejo. ¿No sería más sencillo si yo ya tuviera ciertos bienes a mi nombre? Como la casa, por ejemplo, ahí estaba. La casa. Exactamente como el mensaje de Silvana había indicado. Adrián, tu padre dispuso las cosas de esta forma por una razón específica. Lo sé, mamá, pero ya han pasado más de 3 años. Ya no te encuentras tan vulnerable. Ya no estás en duelo. Es momento de ser prácticos. Ser prácticos, repetí. Sí. Además, piensa en Lorenzo, en su porvenir. Si la propiedad estuviera a mi nombre, yo podría utilizarla como garantía para inversiones, para hacer crecer el patrimonio, para asegurar el futuro de tu nieto. Cada palabra estaba calculada. Cada argumento diseñado para apelar a mis puntos más sensibles, mi hijo, mi nieto, mi necesidad de ser útil. Lo voy a considerar, dije. ¿Lo vas a considerar? Su tono cambió. Se volvió más frío. Mamá, no es algo que requiera tanta deliberación. Es lógico. Es lo correcto. Adrián, es mi hogar, la casa donde creciste. No puedo tomar esa determinación a la ligera. Pero eventualmente va a ser mía de todas formas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tu padre quiso que las cosas permanecieran así. Y voy a respetar su voluntad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Adrián volvió a hablar, su voz sonaba distante. Está bien, mamá. Entiendo. Pero por favor, considéralo. Lo haré. Habla con el licenciado Mendoza. Consulta qué es lo más conveniente. Lo haré. Colgamos. Yo me quedé sentada con el teléfono en la mano, sintiendo que algo se había quebrado entre nosotros. Algo minúsculo pero fundamental, una confianza, una inocencia. Esa tarde acudí a ver al licenciado Mendoza, sin informar a Adrián. Señora Montenegro, qué agradable verla. ¿En qué puedo asistirla? Licenciado, mi hijo me está solicitando que transfiera la propiedad de la casa en la Arboleda a su nombre. Argumenta que es lo más práctico. El licenciado se quitó los anteojos y me miró con seriedad. Señora, don Ernesto fue muy explícito en su testamento. Todo quedó a su nombre por una razón específica. Él deseaba que usted tuviera control total durante su vida, pero eventualmente todo será para Adrián. Sí, después de mi partida o si yo decido realizar modificaciones. Pero, señora Montenegro, permítame ser directo. Si usted transfiere propiedades a nombre de su hijo en este momento, pierde todo control legal sobre ellas, no puede volver atrás. Si él decidiera venderlas, hipotecarlas, o si enfrentara dificultades financieras o legales, usted no podría intervenir. Ya no serían de su propiedad. Pero Adrián no haría eso. Tal vez no. Pero don Ernesto lo estructuró así para protegerla a usted, no solo de eventualidades externas,
sino también de decisiones impulsivas, ya fueran suyas o las de su hijo. Sus palabras me impactaron como un balde de agua fría. ¿Qué me aconseja entonces? ¿Que me abstenga de hacer nada? Sí, que mantenga todo como está. Si Adrián requiere asistencia, usted puede proporcionársela de otras formas, pero no renuncie a su patrimonio, señora. Una vez que lo haga, no hay retorno. Salí de ese despacho con más claridad que nunca. Ernesto me había protegido, y yo estaba a punto de deshacer esa protección por mi necesidad de ser amada. Esa noche, sola en mi hogar, preparé café de olla como no lo hacía desde hacía años. El aroma a canela inundó la cocina. Me senté en la mesa donde Ernesto y yo habíamos compartido miles de tazas juntos y, por primera vez en 3 años, no me sentí sola. Me sentí acompañada por su decisión, por su amor, por su previsión. Tomé el anillo del estuche de terciopelo añil, lo coloqué en mi dedo anular. Me quedaba holgado, pero lo mantuve allí de todas formas. Gracias, le susurré. Gracias por protegerme incluso después de tu partida. 2 días después, Adrián vino a visitarme sin anunciarse. Traía a Miranda y a Lorenzo. Mamá, venimos a almorzar contigo. Hace mucho que no compartimos una comida. Preparé chilaquiles, frijoles, arroz. Puse la mesa con esmero. Durante el almuerzo, la conversación fue superficial. Lorenzo balbuceaba en su silla alta. Yo le daba pequeñas cucharadas de puré de manzana, pero después del café, Adrián sacó un sobre. Mamá, trajimos algo para que lo examines. ¿Qué es? Son unos documentos para la transferencia de la propiedad. Ya consulté con un notario. Solo necesitamos tu firma. Miranda me observaba con esa sonrisa educada que tanto detestaba. Abrí el sobre, revisé los documentos. Escritura de transferencia de propiedad de Valeria Montenegro a Adrián Montenegro Silva. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Adrián, ya te dije que lo iba a considerar. Ya lo has considerado, ¿cierto? Han pasado varios días. Y decidí que no, que voy a mantener todo tal como tu padre lo dispuso. El rostro de Adrián se endureció. Mamá, no seas irracional. Es solo un procedimiento. No es solo un procedimiento. Es mi hogar. Es la casa de la familia, y yo soy tu familia. Lo sé, pero mientras yo viva, las cosas permanecerán así. Miranda se removió en su asiento. Sus ojos brillaban con algo que no era tristeza, era ira. Suegra, ¿acaso no confía en su propio hijo? Esto no se trata de confianza. Entonces, ¿sobre qué se trata?, preguntó Adrián, alzando la voz. Se trata de control. Se trata de poder. Se trata de respetar la voluntad de tu padre. Mi padre está muerto, mamá, y tú estás utilizando su voluntad para aferrarte a bienes que eventualmente serán míos de todas formas. Exacto. Eventualmente. No ahora. Adrián se puso de pie. Miranda lo siguió, cargando a Lorenzo. Esto no va a quedar así, dijo mi hijo desde la puerta. Vamos a tener que consultar con el licenciado. Vamos a tener que explorar opciones legales. Opciones legales, repetí, incrédula. Me estás amenazando. No es una amenaza, es una realidad. No puedes quedarte sentada sobre un patrimonio que no utilizas solo por temor a soltarlo. Se marcharon. La puerta se cerró y yo me quedé sola en esa residencia inmensa, observando el sobre con los documentos que no había firmado. Fui a mi habitación, tomé el anillo de Ernesto, y esta vez no lloré. Esta vez algo dentro de mí se solidificó. Algo que había permanecido dormido durante años, una fuerza, una determinación, una negativa a continuar siendo la madre que se deja. No voy a firmar, le dije al anillo. No voy a regalar lo que tú edificaste, lo que nosotros construimos. Y en ese instante comprendí que la batalla apenas iniciaba, pero también supe algo más. Esta vez yo no iba a desvanecerme, esta vez iba a luchar. Existen instantes en la existencia que parten el tiempo en dos, el antes y el después. Momentos donde todo lo que creías se derrumba y lo que permanece no es la persona que fuiste, sino alguien completamente nuevo. Para mí, ese momento llegó 3 semanas después de que Adrián abandonara furioso mi hogar con aquellos documentos sin firmar, 3 semanas de silencio, 3 semanas sin llamadas, sin visitas, sin fotografías de Lorenzo por mensaje. Era un castigo silencioso, y resultaba efectivo. Cada día que transcurría sin saber de mi hijo, sin ver a mi nieto, era un día que me consumía por dentro.
Despertaba a las 3 de la madrugada pensando, ¿y si estoy cometiendo un error? ¿Y si soy yo la egoísta? ¿Y si pierdo a mi hijo por aferrarme a un inmueble? Pero cada vez que tomaba el teléfono para llamarlo, para pedir disculpas, para ceder, miraba el anillo de Ernesto sobre el tocador y algo en mi interior susurraba, no, resiste. Fue en la cuarta semana cuando recibí una llamada inesperada. Señora Montenegro. Sí. ¿Con quién hablo? Soy Clara Sandoval. Trabajo con su hijo Adrián en la empresa de distribución. Mi corazón se aceleró. ¿Le sucedió algo a Adrián? ¿Está bien? No, no, disculpe por alarmarla. Adrián está bien. Es solo que, bueno, necesito conversar con usted. Es importante. ¿Podríamos encontrarnos? ¿De qué se trata? Preferiría explicárselo en persona. Mañana a las 11, en la cafetería de la avenida principal, frente al Centro Cultural. Había algo en su voz, urgencia, temor, tal vez. Allí estaré, esa noche no pude conciliar el sueño. ¿Qué podría desear esa mujer? ¿Por qué no me lo comunicaba por teléfono? Tenía que estar relacionado con Adrián. Llegué a la cafetería 15 minutos antes. Pedí un café americano que no probé. Mis manos temblaban. Clara llegó exactamente a las 11. Era una mujer de unos 40 años, cabello corto, un traje gris discreto, rostro serio. Se sentó frente a mí sin esbozar una sonrisa. Gracias por acudir, señora Montenegro. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene que ver con mi hijo? Clara tomó su teléfono, buscó algo y me lo mostró. Era una fotografía de Adrián en un restaurante, acompañado de una mujer. No era Miranda. Era una joven de cabello castaño, con una risa franca. Adrián tenía su brazo rodeándola. La observaba, como hacía tiempo no miraba a nadie. ¿Quién es ella?, pregunté, aunque mi voz apenas era un susurro. Se llama Daniela. Trabaja en la sucursal de la capital. Adrián viaja allá 2 veces al mes, supuestamente por asuntos laborales. La capital. Lo de la capital, que Silvana había mencionado en aquel mensaje. ¿Cuánto tiempo llevan? Casi 1 año, quizás más. Yo lo supe porque mi prima labora en el mismo complejo. Los ha visto juntos en varias ocasiones, almorzando, saliendo de hoteles. El café se revolvió en mi estómago. ¿Por qué me relata esto? Clara me miró con algo que parecía compasión. Porque yo también fui una esposa engañada una vez, y alguien me lo hizo saber. Y aunque dolió, lo agradecí. Pensé que usted debería saber qué clase de hombre es su hijo antes de que tome decisiones importantes por él. Decisiones importantes. Adrián comenta mucho en la oficina. Dice que está próximo a heredar un patrimonio considerable, que su madre es una persona mayor y que pronto todo será suyo, que tiene grandes proyectos. Cada palabra era una puñalada. Mi hijo dice que soy una persona mayor. Clara bajó la mirada. Lo lamento. Le di las gracias. No sé cómo logré levantarme de esa silla. No sé cómo llegué a mi automóvil, pero cuando cerré la puerta, cuando estuve a solas, finalmente me permití sentir todo. La traición, no solo hacia Miranda, no solo hacia Lorenzo, sino hacia mí, hacia todo lo que Ernesto y yo le inculcamos sobre la familia, sobre el honor, sobre el compromiso. Manejé sin un destino específico durante 1 hora. Terminé en el Parque Central, el mismo parque donde llevábamos a Adrián los domingos cuando era pequeño. Me senté en una banca, observé pasar a las familias, padres empujando cochecitos, niños corriendo tras balones, y pensé, ¿en qué instante perdí a mi hijo? ¿En qué momento el niño que tanto amé se transformó en este hombre que ya no reconozco? Tomé mi teléfono, busqué en internet, Daniela Vélez, distribución Vélez Capital, y la encontré. Su perfil profesional. Daniela Vélez, 28 años, directora de operaciones. Su foto de perfil era exactamente la mujer de la fotografía. Revisé su perfil social. Era público. Ahí había imágenes de viajes, restaurantes, atardeceres, y en varias, aunque no etiquetado, se podía distinguir a Adrián de fondo, o su mano, o su reloj. Indicios útiles para quien supiera buscarlos. La más reciente era de hacía 2 semanas, un brindis en un bar. El texto decía, celebrando nuevos comienzos con alguien especial. Hacía 2 semanas,
precisamente cuando Adrián había cesado de hablarme porque no firmé los documentos. Nuevos comienzos. Estaba planeando abandonar a Miranda, estaba proyectando comenzar una nueva vida con esta mujer. Y si lo hacía, ¿qué sucedería con Lorenzo? Regresé a casa con la mente en un torbellino. No comuniqué nada a nadie. No sabía cómo expresarlo. No sabía qué hacer con esa información. Esa noche, sentada en mi sala, con el anillo de Ernesto en mi mano, hice algo que no había hecho desde su fallecimiento. Hablé con él en voz alta. Ernesto, nuestro hijo está siendo infiel a su esposa, está utilizando a su hijo, está mintiendo y me está presionando para que le conceda todo lo que tú y yo edificamos. ¿Para qué? ¿Para financiar su nueva vida? ¿Para impresionar a su amante? ¿Para comprar su libertad? Las lágrimas rodaban por mis mejillas. ¿Qué debo hacer? ¿Se lo revelo a Miranda? ¿Lo confronto? ¿Mantengo el silencio? Y entonces, como si Ernesto me respondiera desde algún lugar, recordé algo que él me dijo una vez. Fue cuando Adrián tenía 14 años y había mentido sobre sus calificaciones. Ernesto lo descubrió y le impuso una sanción. Adrián lloró, se disculpó, prometió cambiar. Esa noche, en nuestra cama, yo le dije a Ernesto, tal vez fuiste demasiado severo con él, y Ernesto me respondió, Valeria, el amor sin consecuencias no es amor, es complicidad. Si permitimos que mienta ahora, ¿qué falsedades creará después? Nuestra labor como padres no es hacerlo feliz a toda costa, es hacerlo correcto, hacerlo correcto. ¿Lo habíamos conseguido? O en algún momento, en mi necesidad de ser la madre perfecta, la que todo perdona, la que todo otorga, había criado a un hombre que creía que podía tomar sin dar, que podía mentir sin consecuencias, que podía manipular a quien más lo amaba. Transcurrieron 2 días y entonces recibí una llamada de Miranda. Lloraba. Suegra, necesito hablar con usted. ¿Qué sucedió, Miranda? ¿Podemos encontrarnos? No deseo hablar por teléfono. Nos vimos en una cafetería cerca de su residencia. Cuando llegó, tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido, las manos temblando. Se sentó frente a mí, antes de que pudiera decir algo, estalló en llanto. Adrián me está haciendo infiel, ahí estaba. La verdad que yo ya conocía, pero que ella acababa de descubrir. ¿Cómo lo supiste?, pregunté. Revisé su teléfono. Sé que está mal, pero algo me indicaba que algo andaba mal. Encontré mensajes, fotos, reservas de hotel en la capital, mensajes de amor con alguien llamada Daniela. Lloró con más fuerza. Y lo peor no es eso. Lo peor es que encontré otra conversación, con mi madre. Mi estómago se tensó. ¿Qué decían? Llevaban meses planificando, mi madre y Adrián planificando cómo conseguir que usted firmara la propiedad. Mi madre le indicaba qué decir, cómo presionarla. Me utilizaban a mí, utilizaban a Lorenzo, todo era una estrategia. Sacó su teléfono, me mostró las capturas de pantalla, mensajes de Silvana a Adrián. Debes ser más firme con tu madre. Dile que es por el porvenir de Lorenzo. Si no firma ahora, después será más complicado. Aprovecha que se encuentra vulnerable. Miranda debe llorar más frente a ella. Que sienta que está siendo egoísta con su propia nieta. Y las respuestas de Adrián, ya lo sé, Silvana, pero es obstinada. Voy a llevarle los documentos ya preparados. Solo falta su rúbrica. Cuando tengamos la propiedad, puedo utilizarla como garantía para el negocio que deseo abrir con Daniela en la capital. Ahí estaba. Todo. La casa no era para Lorenzo, era para financiar su nueva vida con su amante. Lo siento, dijo Miranda entre sollozos. Yo no lo sabía. Se lo juro, yo no estaba al tanto de que mi madre estaba haciendo eso. Le creí. O quizás era cierto, quizás no, pero en ese instante eso carecía de importancia. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. No lo sé. Tengo a Lorenzo. No tengo un empleo. Dependo completamente de Adrián. Mi madre me dice que lo perdone, que todos los hombres cometen errores, que lo esencial es preservar la familia unida. Pero, suegra, no puedo vivir de esta manera. La observé, a esta mujer que me había hecho sentir insignificante, que me había alejado de mi nieto, que se había aliado con su madre para manipular a mi hijo, y ahora estaba destrozada frente a mí, víctima del mismo hombre que yo había criado. Miranda, le dije, tomando su mano sobre la mesa.
Tienes que decidir qué clase de existencia deseas para ti y para Lorenzo. Pero te voy a decir algo. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia madre, te haga creer que mereces menos de lo que realmente vales. Ella asintió. Enjugándose las lágrimas, nos despedimos en la entrada del café. Yo manejé de regreso a casa en completo silencio y, al llegar, fui directamente a mi estudio. Saqué todos los documentos, el testamento, las escrituras, los estados de cuenta y llamé al licenciado Mendoza. Licenciado, necesito verlo mañana. Es urgente. ¿Sucedió algo, señora Montenegro? Sí. Sucedió que finalmente desperté esa noche, sola en mi hogar, preparé la cena que Ernesto más amaba. Pollo en mole, arroz blanco, frijoles refritos, tortillas calientes. Coloqué 2 platos en la mesa, uno para mí, otro frente a mí, vacío. En el plato vacío deposité el anillo de Ernesto y, mientras cenaba, le hablé. Perdóname, amor mío. Perdóname por casi traicionar tu confianza, por casi regalar lo que tú edificaste con tanto sacrificio para protegerme. Pensé que estaba siendo una buena madre, pero estaba siendo una madre crédula. Tomé el anillo, me lo coloqué en el dedo. Esta vez no me quedaba tan holgado. Esta vez se sentía adecuado. No voy a entregarle nada, susurré. Ni la casa, ni las ferreterías, ni un solo peso más. Se acabó. Si desea su herencia, que aguarde a que yo parta, como tú lo dispusiste. Y por primera vez en los 4 años transcurridos desde la partida de Ernesto, sentí algo que no era tristeza. Sentí furia. Furia diáfana, furia justa, una furia que no destruye, sino que construye. Una furia que declara, no más. Al día siguiente acudí a ver al licenciado Mendoza. Señora Montenegro, ¿en qué puedo asistirla? Deseo activar una cláusula específica del testamento de mi esposo. Deseo asegurarme de que ningún bien que él legó pueda ser accedido por mi hijo hasta después de mi fallecimiento, y necesito que esto sea irreversible. El licenciado me miró con sorpresa. ¿Está completamente segura? Absolutamente. ¿Puedo preguntar qué la condujo a esta determinación? La verdad, licenciado. Finalmente vi la realidad. Durante las siguientes 2 horas revisamos cada documento, firmé cada papel, activé cada salvaguarda que Ernesto había establecido en su testamento. Cuando salí de ese despacho, el sol de la tarde me iluminó el rostro y esbocé una sonrisa. No era una sonrisa de venganza, era una sonrisa de liberación, de una mujer que finalmente deja de traicionarse a sí misma por amor. Esa noche, Adrián me llamó. Mamá, necesitamos hablar. Lo sé, respondí. Yo también. Ven a cenar mañana a las 8. Miranda va a cocinar. Tenemos que resolver esto. Algo en su tono me indicó que no era una invitación, era una trampa, pero ya no sentía temor. Allí estaré, dije. Porque sabía que había llegado el momento, el día de la confrontación, el instante de pronunciar la verdad, el momento de elegirme a mí misma, aunque ello significara perder a mi hijo. El jueves llegó con demasiada rapidez. Me desperté a las 6 de la mañana, aunque no debía estar en casa de Adrián hasta las 8 de la noche. La jornada se extendió frente a mí como un desierto que debía atravesar. Me bañé con tranquilidad. Elegí mi atuendo con cuidado, un vestido gris perla que Ernesto me obsequió en nuestro 35º aniversario. Sencillo, pero elegante, me coloqué el anillo de Ernesto en el dedo anular de mi mano derecha. Lo observé bajo la luz matutina. ¿Vienes conmigo?, le dije al anillo. Hoy más que nunca vienes conmigo. Pasé el día organizando papeles, guardando documentos, como si estuviera preparándome para algo definitivo, porque lo sabía. Sabía que después de esa velada nada sería igual. A las 7:30 manejé hacia el mirador. El tráfico era denso, las calles iluminadas, la ciudad proseguía con su rutina de jueves por la noche, sin saber que para mí ese jueves transformaría todo. Llegué exactamente a las 8, toqué el timbre. Adrián abrió la puerta. Tenía ojeras marcadas, llevaba una camisa blanca arrugada. Me miró con una expresión indescifrable. Pasa, mamá. Entré. La residencia olía a comida recalentada y atención. Y allí, en la sala, estaba Silvana, sentada en el sofá principal como si fuera su hogar, vestida de blanco, cabello perfectamente arreglado, labios color carmesí. Me sonrió, pero no era una sonrisa amable, era la sonrisa de un depredador que sabe que tiene a su presa acorralada. Valeria,
qué bien que viniste. No respondí. Miré a Adrián. ¿Qué hace ella aquí? Mamá, Silvana es parte de esta familia. Es la abuela de Lorenzo. Tiene derecho a estar en esta discusión. ¿Qué discusión? Siéntate, por favor. Me senté en el sillón individual, lejos de Silvana. Adrián se quedó de pie, como un árbitro en un tribunal. Miranda salió de la cocina. Llevaba a Lorenzo en brazos. El bebé estaba dormido. Ella me miró y sus ojos parecían vacíos, como si algo en su interior se hubiera extinguido. Bueno, dijo Adrián, juntando sus manos. Mamá, te convocamos porque necesitamos resolver esta situación de una vez por todas. ¿Qué situación? Silvana se inclinó hacia adelante. Valeria, seamos sinceras. Has estado comportándote de manera muy egoísta. Sentí que el aire se volvía denso. Perdón. ¿Lo que escuché? Egoísta. Tu hijo te está solicitando algo completamente razonable, que transfieras la propiedad a su nombre. Es tu único hijo, tu único heredero. ¿Por qué te aferras tanto? Porque es mi hogar. Es una casa vacía donde reside sola, continuó Silvana. Mientras tanto, tu hijo, tu nuera y tu nieto habitan en una residencia que apenas pueden costear. ¿Eso te parece justo? Ellos escogieron esa vivienda. Yo les otorgué $800,000 para la inicial. $800,000 que nunca dejarás que olviden, espetó Silvana. Siempre recordándoles que les asististe como si fuera una concesión y no tu deber. ¿Mi deber? Por supuesto, eres su madre, es tu responsabilidad auxiliarlo. Pero no, tú prefieres permanecer sentada sobre un patrimonio que no utilizas, que no requieres. ¿Solo por qué? ¿Por poder? ¿Por control? Miré a Adrián. ¿Vas a permitir que me hable de esta manera en tu hogar? Adrián bajó la mirada. Mamá, Silvana tiene algunos argumentos válidos. Argumentos válidos. Me levanté. Vine aquí porque dijiste que teníamos que conversar. No a ser insultada. No está siendo insultada, intervino Silvana. Está siendo confrontada con la realidad, y la realidad es que está siendo una carga para su hijo. Esas palabras me impactaron como una bofetada. Una carga. Sí, emocionalmente, financieramente, continuó ella. Adrián tiene que estar inquietándose por usted, por su casa deshabitada, por su soledad, cuando debería estar centrándose en su propia familia. Yo nunca le he solicitado que se preocupe por mí. No tiene que solicitarlo. Es su madre. Es automático, y él se siente culpable. Culpable de vivir su vida mientras usted se marchita en esa residencia inmensa. Silvana, ya es suficiente, dijo Miranda en voz baja, pero Silvana no se detuvo. Lo que usted necesita, Valeria, es aceptar su etapa. Es una mujer de edad, viuda, sola. Lo más sensato sería que vendiera esa propiedad, se trasladara a un apartamento más reducido, más manejable, y le entregara a Adrián lo que legítimamente le corresponde. De esa manera, él podría tener tranquilidad, y usted también. ¿Y quién le otorgó a usted la autoridad para indicarme cómo vivir mi existencia? Silvana sonrió. Esa sonrisa desagradable. Yo no tengo autoridad, pero el sentido común sí. Y cualquier persona sensata vería que está siendo irracional. Me giré hacia Adrián. ¿Tú piensas esto? ¿Que soy irracional? ¿Que soy una carga? Adrián se pasó una mano por el cabello. Mamá, yo no. Mira, solo creo que sería más sencillo para todos si usted fuera más flexible. Flexible. La palabra me supo a hiel en la boca. Flexible es regalar mi patrimonio. Flexible es hacer lo que ustedes desean sin considerar lo que yo sienta. Es pensar en el porvenir de su nieto, dijo Silvana. No. No utilices a Lorenzo como un escudo para tu manipulación. Silvana se levantó del sillón, se plantó frente a mí. Más alta, más joven, más fuerte. Yo no estoy manipulando a nadie. Yo estoy siendo la voz de la razón en esta familia disfuncional, porque claramente usted crió a un hijo que teme decirle que no a su propia madre. Silvana, siéntate, ordenó Miranda, pero Silvana permaneció de pie, mirándome con desdén. ¿Sabe cuál es su problema, Valeria?
que nunca superó la muerte de su esposo y se está aferrando a posesiones materiales porque no tiene nada más. Ni amistades, ni vida social, ni propósito. Solo esa casa vacía y esos recuerdos que a nadie más le importan. Ya basta. La voz de Miranda cortó el aire como una hoja afilada, pero el daño ya estaba hecho. Cada palabra de Silvana había sido calculada para herir, y había funcionado. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero no permití que cayeran, no le iba a conceder ese placer. Adrián, dije, dirigiéndome hacia mi hijo. Tú trajiste a esta mujer aquí para que me insultara. Adrián parecía incómodo. Mamá, yo solo quería que conversáramos. Pues ya conversamos y escuché todo lo que tenían que expresar. Ahora es mi turno. Todos guardaron silencio. Saqué el anillo de Ernesto de mi dedo. Lo sostuve en alto para que todos lo vieran. Este anillo perteneció a tu padre, el hombre que laboró toda su existencia para construir algo duradero. No solo para él, no solo para mí, para ti también, Adrián. Pero él era lo suficientemente sabio para comprender que un patrimonio en las manos equivocadas se transforma en una maldición, no en una bendición. Mamá, por favor. Tu padre dejó todo a mi nombre por una razón específica, porque me conocía, porque sabía que yo protegería lo que edificamos, y también porque te conocía a ti. Sabía que eras una buena persona, pero influenciable. Sabía que podrías tomar decisiones impulsivas. Sabía que requerías protección, incluso de ti mismo. Eso no es cierto. No, Adrián. Es la verdad. Me levanté, y mi mirada recorrió lentamente cada rostro en la habitación, la satisfacción manchada de sorpresa en el de Silvana, el desconcierto y la frustración en el de Adrián, el agotamiento en el de Miranda, quien sostenía a Lorenzo como un amuleto. El aire estaba cargado, tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Hoy comencé, y mi voz, para mi sorpresa, no tembló, sino que resonó con una claridad que cortó el silencio como cristal. He firmado todos los documentos necesarios ante mi abogado. He activado todas las cláusulas que mi esposo, con una previsión que hoy agradezco hasta las lágrimas, estableció en su testamento. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. La casa en la arboleda, las ferreterías, cada inversión, cada activo que Ernesto y yo construimos con nuestras propias manos y nuestro sudor, queda ahora protegido de forma irrevocable. No podrá ser transferido, hipotecado, ni tocado por nadie más que por mí hasta el día de mi muerte. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Adrián. Silvana abrió la boca para protestar, pero la silencié con una mirada. No es un acto de rencor, continué, bajando la voz a un tono más íntimo y devastadoramente firme. Es un acto de amor. Amor por la memoria de tu padre, amor por el sacrificio que representó cada ladrillo de ese patrimonio, y sí, amor por ti, Adrián. Porque un padre que te ama de verdad no te entrega un cheque en blanco para que destruyas tu vida, te protege de tus propios errores, incluso cuando tú no puedes verlos. Miré directamente a los ojos de mi hijo, buscando al niño que una vez fue, pero solo encontré a un extraño herido y enojado. ¿Tú crees que esto es sobre una casa? No lo es. Es sobre el respeto a una vida de trabajo. Es sobre la integridad. Y es sobre entender que el amor no se mide en propiedades transferidas, sino en lecciones honradas. Recogí mi bolso y me ajusté el anillo en el dedo, su peso frío y familiar una fuente de fuerza inesperada. No me llamen para pedirme más dinero. No me inviten a comidas donde soy la villana de la función. Cuando, y solo cuando, estén listos para vernos como una familia, y no como un cajero automático o un obstáculo, sabrán dónde encontrarme. Sin esperar respuesta, di media vuelta. Cruzar el umbral de esa puerta no fue solo un acto físico, fue un acto de liberación. Al salir a la noche fresca, el peso que había cargado durante años no desapareció, se transformó. Ya no era el lastre de la culpa y la sumisión, sino el peso sólido y digno de mi propia decisión. Cerré la puerta del auto y, en el silencio que siguió, supe que esa noche no había perdido a un hijo. Había reencontrado, por fin, a la mujer que una vez fui.